Base de datos: Astrid Contreras Villamizar, Glenda Morales Gáfaro. ¿Qué es una base de datos? Es el conjunto de informaciones almacenadas en un ordenador y organizadas internamente por registros y campos que permiten recuperar cualquier clase de información, referencias, documentos textuales, imágenes, datos estadísticos, etc. Historia de la base de datos. En los años 50 se crearon las tarjetas perforadoras. Empezaron a usar máquinas que codificaban la información en tarjetas perforadoras por medio de agujeros. En los años 60 se implementaron las cintas magnéticas. Consistía en leer una cinta o más y pasar los datos a otra. También se podían pasar desde las tarjetas perforadoras, simulando un sistema backup que consiste en hacer una copia de seguridad para guardar en un medio extraíble la información más importante. Estas cintas solo se podían leer secuencial y ordenadamente. En los años 60 se creó el tambor magnético o disco. Fue un adelanto muy efectivo, ya que por medio de este soporte se podía consultar la información directamente y ayudó a ahorrar mucho más tiempo. Estos discos dieron inicio a la base de datos de red y jerárquica. Las ventajas de los discos es que era posible guardar estructuras de datos como listas y árboles. Code introdujo la idea de un modelo racional de base de datos. En los años 90 se creó un lenguaje llamado SQL, el lenguaje estructurado de consultas, también desarrollado por IBM y fue creado para generar reportes y actualizar los datos en este nuevo modelo relacional. Las generaciones de las bases de datos. Primera generación, bases de datos jerárquicas. Segunda generación, modelo relacional. Tercera generación, modelo orientado a objetos. El futuro de las bases de datos. Más que evolución de las propias bases de datos, se habla de evolución de sus sistemas gestores, ya que las bases de datos en sí es la manera en la que se introducen los datos. Los SGBD son los que acceden a ellas y las implementan, digamos, desde afuera. Reglas de COD. Tiempo atrás en el mercado existían bases de datos que decían ser relacionales, pero lo único que hacían era guardar la información en las tablas sin estar normalizadas, por lo que se publicaron estas 12 reglas. Regla 0. No existe un sistema de gestión de base de datos que cumpla efectivamente con todas las reglas. Por eso se generalizó el uso de la regla 0. Regla 1. Regla de la información. Cualquier cosa, desde nombres de tablas, de vistas, de columnas y datos de columnas en una tabla, no existe si no existe del todo. Regla 2. Regla del acceso garantizado. Dado un nombre de tabla, de columna y un valor de llave primaria, deberá encontrarse un valor y solamente un valor. Regla 3. Tratamiento sistemático de los valores nulos. Un sistema de gestión de base de datos relacional debe soportar valores nulos en el lugar de las columnas cuyos valores sean desconocidos o inaplicables. Regla 4. Regla de la descripción de la base de datos. La información de las tablas, vistas y permisos deben ser almacenados en tablas como todo. Regla 5. En un sistema de gestión de base de datos racional debe haber al menos un lenguaje con sintaxis bien definida para administrarla completamente. Regla 6. Regla de la actualización de vistas. La mayoría de los sistemas de gestión de base de datos permiten actualizar vistas simples, pero deshabilitan los intentos de actualizar vistas complejas. Regla 7. La regla de insertar y actualizar. Las cláusulas select, update, delete e insert deben estar siempre disponibles y operables sobre los registros.
Regla 8. Regla de independencia física. Cambiar al nivel físico no debe requerir un cambio a un uso basado en la estructura del sistema de base de datos. Regla 9. Regla de independencia lógica. Los cambios al nivel lógico no deben requerir un cambio a uno basado en la estructura del sistema de base de datos. Regla 10. Regla de la independencia de la integridad. Todas las restricciones de integridad deben ser definibles en los datos y almacenables en el catálogo, no en el programa de aplicación. Regla 11. Regla de la distribución. La distribución de las porciones de la base de datos a las varias localizaciones debe ser invisible a los usuarios de esta. Regla 12. Regla de la no subversión. Algunos productos solo construyen una interfaz relacional para sus bases de datos no relacionadas, lo que hace posible la violación de las restricciones de integridad, lo cual no debe ser permitido. Podemos concluir que las bases de datos evolucionan y seguirán evolucionando para satisfacer las necesidades sobre el tratamiento de datos que vayan surgiendo. Se automatizarán muchos más aspectos, se podrá trabajar en varias bases de datos a la vez y en tiempo real de forma más sencilla, eficaz y segura. En fin, se trata de una tecnología que nunca morirá, sino que se especializará constantemente debido a que la información es algo que siempre hace falta y se consulta. Gracias.